En un pequeño pueblo de Belén, donde las ovejas pastaban tranquilamente bajo el sol de Judea, vivía un joven llamado David. Era un muchacho pelirrojo y de baja estatura, pero su corazón estaba lleno de pasión y dedicación. David pasaba sus días cuidando las ovejas de su padre, pero su destino estaba lejos de ser común. Dios había visto algo especial en él, algo que no se medía por la apariencia física ni por el estatus social. Un día, el profeta Samuel llegó al pueblo en busca de un nuevo rey para Israel. Dios le había indicado que no mirara la apariencia ni la estatura, sino el corazón. Y fue allí, en ese lugar sencillo, donde David fue ungido como futuro rey de Israel. Aunque no entendía completamente lo que significaba ser un líder, David sabía que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Con el tiempo, David se convirtió en un guerrero valiente y famoso por derrotar al gigante Goliat con solo una honda y una piedra. Su fama creció, y pronto se encontró al lado del rey Saúl, quien lo había tomado bajo su protección. Sin embargo, la envidia y los celos comenzaron a consumir a Saúl, y David se vio obligado a huir por su vida. A medida que su éxito crecía, David enfrentó el desafío de mantener su humildad. A pesar de ser perseguido, nunca olvidó sus orígenes humildes como pastor de ovejas. Su corazón seguía siendo el mismo, lleno de gratitud y obediencia a Dios. Pero, ¿cómo manejaría David el éxito cuando finalmente se convirtiera en rey? ¿Podría mantener su humildad en medio de la gloria y el poder? Estas preguntas comenzaron a resonar en su mente mientras caminaba por el desierto, huyendo de Saúl. Mientras David vagaba por el desierto, rodeado de rocas y arena, su mente comenzó a reflexionar sobre las lecciones que había aprendido hasta entonces. Recordó las palabras de su padre, que le habían enseñado a confiar en Dios incluso en los momentos más difíciles. También pensó en las palabras del profeta Samuel, quien le había dicho que Dios lo había elegido para ser rey. David sabía que su éxito no era solo el resultado de sus propias acciones, sino también de la fe y la confianza que había depositado en Dios. Sin embargo, la fama y el poder pueden ser tentadores, y David era consciente de que debía estar atento para no dejar que su corazón se endureciera. Un día, mientras caminaba por un valle seco, David se encontró con un grupo de hombres desesperados y marginados. Eran los que habían sido rechazados por la sociedad, aquellos a quienes nadie quería. David, con su corazón lleno de compasión, decidió unirse a ellos y convertirse en su líder. Juntos, formaron un grupo de guerreros leales y valientes, que luchaban por la justicia y la protección de los inocentes. A medida que su fama crecía, David se aseguró de que su gente supiera que su éxito no era solo por su propia fuerza, sino por la bendición de Dios. Pero, ¿cómo podría David asegurarse de que su éxito no lo alejara de sus raíces y de la humildad que lo había caracterizado hasta entonces? La respuesta comenzó a tomar forma en su corazón mientras lideraba a su grupo de guerreros en el desierto. David sabía que la clave para mantener su humildad radicaba en recordar siempre de dónde venía y quién era el verdadero autor de su éxito. Así que, cada noche, cuando el sol se escondía detrás de las montañas del desierto, David se sentaba con sus hombres alrededor de una hoguera y les contaba historias de su infancia como pastor de ovejas. Les hablaba de cómo Dios lo había protegido de los leones y los osos que amenazaban a su rebaño, y de cómo había aprendido a confiar en él incluso en los momentos más peligrosos. Estas historias no solo inspiraban a sus hombres, sino que también recordaban a David que su éxito no era solo el resultado de sus propias acciones, sino también de la providencia divina. Un día, mientras viajaban por el desierto, llegaron a una pequeña aldea donde la gente estaba sufriendo por una gran sequía. Los campos estaban secos, y las ovejas no tenían que comer. David, con su corazón lleno de compasión, decidió ayudar a la aldea. Utilizó su influencia para reunir a los líderes de la región y trabajar juntos para encontrar una solución. Juntos, construyeron un sistema de riego que trajo agua a los campos y devolvió la vida a la aldea. La gente se alegró, y David se aseguró de que todos supieran que el mérito no era solo suyo, sino de Dios, quien había guiado sus pasos. Pero, ¿cómo reaccionaría David cuando finalmente se convirtiera en rey y tuviera que enfrentar los desafíos del poder y la responsabilidad? La respuesta comenzó a tomar forma en su corazón mientras lideraba a su gente en el desierto. Finalmente, el día llegó. Saúl, el rey que había perseguido a David durante tanto tiempo, murió en batalla. Los líderes de Israel se reunieron para elegir a un nuevo rey, y David fue el elegido. Con solo 30 años, se convirtió en el segundo rey de Israel.
David se mudó a Hebrón, donde fue coronado rey de Judá. Sin embargo, su deseo era unificar a todo Israel bajo su liderazgo. Después de 7 años en Hebrón, David conquistó Jerusalén y la convirtió en la capital de su reino. Allí, estableció su trono y comenzó a gobernar con sabiduría y justicia. A medida que su reino crecía, David se aseguró de que su corazón permaneciera humilde. Recordaba las palabras del profeta Samuel, que le había dicho que su éxito era un regalo de Dios. Así que, en lugar de dejar que el poder lo corrompiera, David usó su influencia para hacer el bien y proteger a su pueblo. Un día, mientras caminaba por las calles de Jerusalén, David vio a un anciano que estaba sentado en la puerta de su casa, llorando. El anciano le contó que había perdido a su hijo en una batalla y que no tenía cómo cuidar a su familia. David, conmovido por la historia, decidió ayudar al anciano y a su familia, proporcionándoles comida y protección. Este acto de compasión no pasó desapercibido. La gente de Jerusalén comenzó a ver a David no solo como un rey poderoso, sino también como un líder justo y compasivo. Y David, a su vez, se aseguró de que su corazón permaneciera agradecido y humilde, sabiendo que todo lo que tenía era un regalo de Dios. Pero, ¿cómo manejaría David los desafíos que vendrían con el tiempo, cuando la tentación del poder y la riqueza se presentara? La respuesta comenzó a tomar forma en su corazón mientras gobernaba su reino con sabiduría. Con el paso del tiempo, David se convirtió en uno de los reyes más poderosos y respetados de Israel. Su reino prosperó, y la gente vivía en paz y seguridad. Sin embargo, David sabía que el verdadero desafío no era solo gobernar con sabiduría, sino también mantener su corazón humilde y cercano a Dios. Un día, mientras caminaba por el palacio, David se encontró con un profeta llamado Natán. Natán era un hombre sabio y justo, conocido por su capacidad para escuchar la voz de Dios. David le pidió a Natán que le diera consejos sobre cómo mantener su corazón humilde en medio del poder y la riqueza. Natán le recordó a David que su éxito no era solo el resultado de sus propias acciones, sino también de la bendición de Dios. Le dijo que siempre debía recordar de dónde venía y quién era el verdadero autor de su éxito. David escuchó atentamente las palabras de Natán y se comprometió a seguir sus consejos. Pero, a pesar de su compromiso, David pronto se enfrentó a una de las mayores tentaciones de su vida. Mientras estaba en el palacio, vio a una mujer hermosa llamada Betsabé, quien era la esposa de uno de sus generales. A pesar de saber que estaba casada, David se dejó llevar por su deseo y cometió un grave error. Este acto de debilidad lo llevó a una serie de decisiones trágicas que afectaron no solo su vida personal, sino también su reino. Sin embargo, David no se rindió. En lugar de eso, se arrepintió profundamente y buscó la misericordia de Dios. A pesar de las consecuencias de su pecado, David se arrepintió profundamente y buscó la misericordia de Dios. Su arrepentimiento fue genuino, como se refleja en el Salmo 51, donde David suplica misericordia y busca un corazón limpio y un espíritu renovado 3. Sin embargo, las consecuencias de sus acciones no desaparecieron. La espada nunca se apartó de su casa, y su familia sufrió por sus decisiones. La muerte del primer hijo de David y Betsabé fue un recordatorio doloroso de la gravedad de su pecado. A pesar de esto, David y Betsabé tuvieron otros hijos, incluyendo a Salomón, quien más tarde se convertiría en uno de los reyes más sabios de Israel. David aprendió una valiosa lección sobre la importancia de mantener su corazón humilde y cercano a Dios, incluso en medio del poder y la riqueza. Su experiencia con Betsabé le enseñó que el éxito no es solo una cuestión de logros externos, sino también de la integridad y la moralidad interna. Un día, mientras caminaba por el palacio, David se encontró con su hijo Salomón, quien estaba creciendo y mostraba un gran interés por la sabiduría y la justicia. David vio en Salomón una oportunidad para dejar un legado que fuera más allá de sus propios errores. Comenzó a enseñarle sobre la importancia de la humildad y la obediencia a Dios, asegurándose de que Salomón entendiera que el verdadero éxito no se mide solo por el poder, sino también por la virtud y la justicia. Con el tiempo, David se dio cuenta de que su vida en la tierra estaba llegando a su fin. Sabía que había preparado bien a Salomón para sucederlo como rey, pero también quería asegurarse de que su hijo entendiera la importancia de seguir las lecciones que él había aprendido sobre el éxito y la humildad. David llamó a Salomón a su lado y le dio una serie de instrucciones importantes. Le recordó que debía observar la ley de Dios para tener éxito y mantener la dinastía. También le pidió que se ocupara de ciertos asuntos pendientes,
como el castigo de Joab por sus crímenes pasados y el cuidado de los hijos de Barzillai, quienes habían sido leales a David en momentos difíciles. Además, David le pidió a Salomón que se vengara de Semi, quien lo había maldecido atrozmente, pero que no lo matara hasta después de su muerte. Estas instrucciones no solo reflejaban la sabiduría de David, sino también su compromiso con la justicia y la lealtad. Mientras Salomón escuchaba atentamente las palabras de su padre, David se aseguró de que su hijo entendiera que el verdadero éxito no se medía solo por el poder o la riqueza, sino también por la virtud y la justicia. Le recordó que siempre debía buscar la guía de Dios y mantener su corazón humilde, incluso en medio de la gloria y el reconocimiento. Con estas palabras, David selló su legado y preparó a Salomón para enfrentar los desafíos que vendrían. La sucesión estaba asegurada, y el futuro de Israel parecía brillante bajo el liderazgo de Salomón. Después de dar sus últimas instrucciones a Salomón, David se recostó en su cama, sabiendo que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. A su alrededor, sus hijos y consejeros esperaban en silencio, respetando su momento final. En sus últimos momentos, David reflexionó sobre su vida y todo lo que había experimentado. Recordó su infancia como pastor de ovejas, su victoria sobre Goliat y su ascenso al trono de Israel. También recordó sus errores y debilidades, como su pecado con Betsabé, pero sabía que había aprendido de ellos y se había arrepentido genuinamente. Con una sonrisa tranquila, David miró a Salomón y le dijo: «Sé fuerte, sé valiente y observa las leyes de Dios. Él te dará sabiduría y éxito, pero siempre recuerda que todo proviene de Él». Con estas palabras, David cerró los ojos y entregó su espíritu a Dios. La noticia de la muerte de David se extendió rápidamente por todo Israel, y el pueblo lloró la pérdida de su amado rey. Sin embargo, también había un sentido de esperanza y optimismo, sabiendo que Salomón estaba listo para sucederlo y llevar a Israel a una nueva era de prosperidad y sabiduría. Salomón, con la guía de Dios y las lecciones de su padre, se preparó para enfrentar los desafíos del futuro. Sabía que su éxito no dependería solo de su propia sabiduría, sino también de su capacidad para mantener su corazón humilde y cercano a Dios. Después de la muerte de David, Salomón se convirtió en el rey de Israel, y su reinado marcó una época de gran prosperidad y sabiduría. Salomón fue conocido por su capacidad para resolver problemas complejos y su amor por la justicia. La fama de su sabiduría se extendió por todo el mundo, y personas de todas las naciones acudían a él en busca de consejo. Una de las historias más famosas sobre la sabiduría de Salomón es la del juicio entre dos mujeres que reclamaban ser la madre de un niño. Salomón, con su astucia, ordenó que se partiera al niño por la mitad para resolver el conflicto. La verdadera madre, horrorizada por la idea de lastimar a su hijo, pidió que se salvara al niño y se le diera a la otra mujer. Salomón, viendo su reacción, supo que ella era la madre verdadera y le entregó al niño. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Salomón comenzó a enfrentar nuevos desafíos. Su riqueza y poder lo llevaron a casarse con muchas mujeres extranjeras, quienes trajeron consigo sus propias religiones y prácticas. Aunque Salomón amaba a Dios al principio de su reinado, gradualmente comenzó a ser influenciado por las prácticas idólatras de sus esposas. A pesar de su sabiduría, Salomón cometió el error de permitir que sus esposas lo llevaran a adorar a otros dioses. Este pecado no solo afectó su relación con Dios, sino que también sentó las bases para la división futura del reino de Israel. La influencia de las esposas extranjeras de Salomón comenzó a tener un impacto significativo en su vida y en el reino de Israel. Aunque Salomón había sido bendecido con una gran sabiduría y prosperidad, su corazón comenzó a alejarse de Dios. Comenzó a construir altares y santuarios para los dioses de sus esposas, lo que desagradó profundamente a Dios. La Biblia dice que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, incluyendo a la hija del faraón de Egipto, y que ellas lo llevaron a adorar a otros dioses. Esto no solo fue un error personal, sino que también tuvo consecuencias para el reino de Israel. Dios le había prometido a Salomón que su dinastía duraría para siempre si seguía sus mandamientos, pero la infidelidad de Salomón puso en peligro esta promesa. A medida que Salomón envejecía, su relación con Dios se volvió cada vez más distante. Aunque había comenzado su reinado con una gran devoción a Dios, terminó permitiendo que la idolatría se infiltrara en su corazón y en su reino. Esto sentó las bases para la división futura de Israel, ya que después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam heredó el trono y enfrentó una rebelión que resultó en la división del reino en dos partes.
Israel al norte y Judá al sur. A pesar de sus errores, Salomón nunca olvidó completamente las lecciones que había aprendido de su padre David sobre la importancia de la humildad y la obediencia a Dios. En sus últimos años, Salomón escribió el libro de Eclesiastés, donde reflexionó sobre la vanidad de la vida y la importancia de temer a Dios y guardar sus mandamientos. La división del reino de Israel en dos entidades separadas, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, marcó un punto de inflexión significativo en la historia bíblica. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam se convirtió en el rey de Judá, mientras que Jeroboam, un antiguo funcionario de Salomón, lideró la secesión de las 10 tribus del norte y se convirtió en el rey de Israel. La división se debió en parte a la dura respuesta de Roboam a las peticiones del pueblo de reducir los impuestos y trabajos forzados que Salomón había impuesto. Jeroboam, quien había huido a Egipto debido a un conflicto con Salomón, regresó para liderar la rebelión y fue proclamado rey en Siquem. Aunque la división del reino fue un resultado directo de las acciones humanas, también reflejó el juicio de Dios sobre el pecado de Salomón. La profecía de Ahías había advertido que la división ocurriría durante el reinado de Roboam, como consecuencia de la idolatría de Salomón. En el reino del norte, Jeroboam estableció su capital en Siquem inicialmente y más tarde en Samaria. Sin embargo, para evitar que su pueblo regresara a adorar en Jerusalén, Jeroboam construyó santuarios en Dan y Betel, introduciendo prácticas idólatras que alejaron a Israel de Dios. Mientras tanto, en el reino del sur, Judá, Roboam intentó fortalecer su posición militar y religiosa. Aunque inicialmente también cayó en la idolatría, más tarde hubo reyes que intentaron reformar el culto y restaurar la adoración a Yahvé. A medida que pasaba el tiempo, el reino de Judá experimentó periodos de reforma y avivamiento espiritual, intercalados con tiempos de apostasía. Uno de los reyes más destacados en la historia de Judá fue Asa, quien reinó durante 41 años y fue conocido por sus reformas religiosas y su esfuerzo por librar a Judá de la idolatría. Asa, nieto de Roboam, se convirtió en rey a una edad temprana y comenzó a gobernar con sabiduría. Eliminó los ídolos y los altares paganos de Judá, y restauró el culto en el templo de Jerusalén. Su reinado fue marcado por la paz y la prosperidad, gracias a su fidelidad a Dios. Sin embargo, no todos los reyes de Judá fueron tan piadosos. Algunos, como Joram y Ocosías, continuaron las prácticas idólatras y enfrentaron las consecuencias de su desobediencia. La historia de Judá sirve como un recordatorio constante de la importancia de la obediencia a Dios y las consecuencias de la desobediencia. Un ejemplo notable de liderazgo piadoso en Judá fue el rey Ezequías, quien restauró el culto en el templo y fue conocido por su fidelidad a Dios durante la amenaza asiria. Su historia es un testimonio de cómo la fe y la obediencia pueden llevar a la victoria incluso en los momentos más difíciles. La historia de Ezequías es un ejemplo poderoso de cómo la fe y la obediencia a Dios pueden llevar a la victoria incluso en los momentos más difíciles. Durante su reinado, Ezequías se enfrentó a una de las amenazas más grandes que había conocido Judá, la invasión asiria. El rey Senaquerib de Asiria había conquistado el reino del norte y ahora estaba poniendo su mirada en Judá. En un momento de gran desesperación, Ezequías se volvió hacia Dios en busca de ayuda. Envió a sus siervos al profeta Isaías para pedirle que orara por el pueblo. Isaías les dijo que no temieran, porque Dios defendería a Jerusalén. Ezequías oró de nuevo, y Dios le aseguró que protegería la ciudad. La noche siguiente, un ángel del Señor fue enviado para destruir el campamento asirio, matando a 185,000 soldados. Senaquerib se retiró, y Jerusalén fue salvada gracias a la fe y la oración de Ezequías. Este milagro no solo salvó a Judá de la conquista asiria, sino que también sirvió como un recordatorio poderoso de la importancia de confiar en Dios en momentos de crisis. Ezequías, a pesar de las presiones externas y las amenazas, mantuvo su corazón firme en la fe y su espíritu humilde ante Dios. Después de la invasión asiria, Ezequías se dio cuenta de que su reino había sido salvado milagrosamente. Aunque había pagado tributo a Senaquerib para evitar la destrucción total de Jerusalén, la intervención divina había evitado que la ciudad fuera conquistada. Ezequías, agradecido por la misericordia de Dios, continuó con sus reformas religiosas y políticas. Sin embargo, a medida que envejecía, Ezequías enfrentó un nuevo desafío. Enfermó gravemente y los profetas le dijeron que no se recuperaría. Ezequías oró a Dios pidiendo más tiempo de vida, y Dios le concedió 15 años adicionales.
Durante este tiempo, Ezequías tuvo un hijo llamado Manasés, quien más tarde se convertiría en uno de los reyes más impíos de Judá. Manasés, a pesar de haber nacido durante el reinado de un rey tan piadoso como Ezequías, creció para ser un rey que desafió a Dios de manera flagrante. Construyó altares para los ídolos, sacrificó a sus hijos en el fuego, y llenó Jerusalén de sangre inocente. Su reinado de 55 años fue marcado por la idolatría y la violencia, lo que llevó a Judá a un estado de gran decadencia moral y espiritual. A pesar de las advertencias de los profetas, Manasés persistió en su maldad, y su reinado sentó las bases para la caída final de Judá. Sin embargo, en sus últimos años, Manasés se arrepintió y comenzó a restaurar el culto a Yahvé, aunque el daño ya estaba hecho. A pesar de su largo reinado y de las advertencias de los profetas, Manasés persistió en su idolatría y maldad. Sin embargo, en sus últimos años, algo cambió en su corazón. Según 2 Crónicas 33, 12-13, Manasés fue capturado por los asirios y llevado a Babilonia. En su cautiverio, Manasés se humilló y oró a Dios, quien lo escuchó y lo devolvió a Jerusalén. Una vez de regreso en su trono, Manasés intentó reformar su reino y restaurar el culto a Yahvé. Destruyó los ídolos y los altares paganos que había construido, y ordenó que el pueblo volviera a adorar solo a Dios. Aunque su arrepentimiento fue genuino, el daño ya estaba hecho, y su hijo Amón siguió sus pasos iniciales de idolatría. La historia de Manasés sirve como un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para arrepentirse y buscar la misericordia de Dios. Sin embargo, también muestra que las acciones tienen consecuencias y que el legado que dejamos puede influir en las generaciones futuras. Después de la muerte de Manasés, su hijo Amón se convirtió en rey, pero su reinado fue breve y marcado por la violencia. Fue asesinado por sus propios siervos, y el pueblo nombró a Josías, su hijo, como el nuevo rey de Judá. Después de la muerte de Josías, su hijo Joacás se convirtió en el rey de Judá. Sin embargo, su reinado fue breve y marcado por la desobediencia a Dios. El faraón Necao, quien había matado a Josías en Megiddo, colocó a Joacás en el trono, pero pronto lo depuso y lo reemplazó con su hermano Eliasim, a quien renombró como Joaquín. Joaquín también siguió el camino de la desobediencia y enfrentó las consecuencias de sus acciones. Durante su reinado, los babilonios, liderados por Nabucodonosor, comenzaron a ejercer su influencia sobre Judá. Joaquín se rebeló contra Nabucodonosor, lo que llevó a una invasión babilónica que resultó en la deportación de muchos judíos a Babilonia, incluyendo a Joaquín y a los líderes de Judá. A pesar de la adversidad, la historia de Josías y sus reformas sirvió como un recordatorio de la importancia de la obediencia a Dios y la humildad en el liderazgo. Su legado continuó influyendo en el pueblo de Judá, incluso en los momentos más difíciles. La caída de Judá finalmente llegó cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén y destruyó el templo en el 586 a.C. Sin embargo, incluso en el exilio, el pueblo de Judá recordó las lecciones de sus líderes pasados, como Josías, y esperaba el día en que podrían regresar a su tierra y restaurar su relación con Dios. Durante el exilio babilónico, el pueblo judío enfrentó uno de los desafíos más significativos de su historia. La destrucción del Templo de Jerusalén y la deportación de muchos de sus líderes y ciudadanos a Babilonia marcaron un punto de inflexión en su identidad religiosa y cultural. Sin embargo, incluso en el exilio, los judíos mantuvieron su fe y su conexión con Dios. En Babilonia, los judíos continuaron practicando su religión y mantuvieron su esperanza de regresar a Jerusalén. Muchos de ellos se convirtieron en prósperos comerciantes y artesanos, pero nunca olvidaron su conexión con su tierra natal. El Salmo 137 refleja el anhelo que sentían por su hogar y su templo devastados. La experiencia del exilio también influyó en la literatura y la teología judías. Fue un periodo de gran reflexión sobre la relación entre Dios y su pueblo, y muchos profetas, como Jeremías y Ezequiel, interpretaron el exilio como un castigo por la desobediencia, pero también como una oportunidad para la purificación y el arrepentimiento. Finalmente, en el año 539 a.C., el imperio persa conquistó Babilonia, y el rey Ciro el Grande emitió un edicto que permitió a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo. Este evento marcó el comienzo de una nueva era para el pueblo judío, una era de restauración y esperanza. Después de la reconstrucción del Segundo Templo, el pueblo judío experimentó un renacimiento religioso y cultural.
Aunque el templo no tenía la misma gloria que el templo de Salomón, su dedicación fue un momento de gran alegría y esperanza para el pueblo. Sin embargo, la vida en Judá bajo el dominio persa no era fácil. Los judíos enfrentaban desafíos económicos y políticos, y la reconstrucción de sus vidas y su ciudad era un proceso lento. El profeta Ageo desempeñó un papel crucial en la reconstrucción del templo. En sus sermones, reprendió a los israelitas por priorizar sus propias casas sobre la casa de Dios. Les recordó que su prosperidad y bienestar dependían de su obediencia a Dios y de la reconstrucción del templo. Ageo 1:11. La dedicación del segundo templo en el 516 a.C. marcó un punto de inflexión en la historia judía. Aunque no era tan grandioso como el templo de Salomón, su reconstrucción simbolizaba la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. Sin embargo, el segundo templo también enfrentó desafíos, como la oposición de los samaritanos y la influencia de las potencias extranjeras que gobernaban la región. Con el tiempo, el segundo templo se convirtió en un centro importante de la vida religiosa judía. Fue reconstruido y ampliado por Herodes el Grande en el siglo I a.C., convirtiéndose en un monumento impresionante que reflejaba la riqueza y el poder del reino de Herodes. La destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo marcó un punto de inflexión en la historia judía. Las legiones romanas, lideradas por Tito, no solo destruyeron el templo, sino que también devastaron gran parte de Jerusalén. Este evento no solo fue una catástrofe física, sino también un golpe espiritual y emocional para el pueblo judío. Después de la destrucción del templo, los judíos se dispersaron por todo el imperio romano, lo que dio inicio a la diáspora judía. Aunque muchos judíos continuaron viviendo en Jerusalén, otros se establecieron en comunidades en todo el Mediterráneo. La ausencia del templo como centro de culto obligó a los judíos a adaptar sus prácticas religiosas, enfocándose más en la sinagoga y el estudio de la Torá. A pesar de la adversidad, la esperanza de reconstruir el templo nunca desapareció completamente. En la tradición judía, se cree que el tercer templo será reconstruido con el advenimiento del Mesías. Esta creencia ha sido un tema central en la escatología judía durante siglos. La historia del segundo templo, desde su reconstrucción hasta su destrucción, sirve como un recordatorio de la importancia de la fe y la perseverancia en la adversidad. Aunque el templo ya no existe, su legado continúa influyendo en la vida religiosa y cultural judía. La historia del tercer templo de Jerusalén es un tema que ha capturado la imaginación de los judíos durante siglos. Aunque no ha sido construido, la idea de su reconstrucción es central en la tradición judía, especialmente en el judaísmo ortodoxo. Según las Escrituras, el tercer templo será construido en la era mesiánica y durará para siempre, simbolizando la restauración final de la relación entre Dios y su pueblo. La visión del profeta Ezequiel en los capítulos 40 a 47 describe un templo futuro que será construido en la era mesiánica. Esta visión ha sido interpretada como un plan para el tercer templo, aunque nunca se ha utilizado para una construcción real. En la actualidad, el Instituto del Templo en Jerusalén trabaja activamente para preparar los elementos necesarios para el culto en el tercer templo, incluyendo las ropas sacerdotales y el entrenamiento de los sacerdotes. Sin embargo, cualquier intento de construir el tercer templo enfrenta el desafío de la presencia de la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa en el monte del templo, lo que ha llevado a tensiones religiosas y políticas. A pesar de estos desafíos, la esperanza de reconstruir el tercer templo sigue siendo un elemento esencial en la fe judía. Los judíos continúan orando por su reconstrucción, y su legado es un recordatorio constante de la importancia de la fe y la perseverancia en la adversidad. Con la conclusión de esta historia, queda claro que el éxito verdadero no se mide solo por logros externos, sino también por la humildad y la obediencia a Dios. La historia de David y sus sucesores nos enseña que, incluso en los momentos más difíciles, la fe y la confianza en Dios pueden llevar a la victoria y a la restauración. Fin de la historia.